Bien, vamos con el último de los apartados del tema, que sería el final de la antigüedad en Hispania. Como sabéis, bueno, Hispania es una provincia más, una de las provincias más importantes del Imperio Romano, y va a sufrir, digamos, esa crisis que se produce en todo lo que es la época final del Imperio Romano, va a sufrirla, por supuesto, también. Los ingredientes que se producen durante este periodo también los vamos a encontrar en Hispania. Básicamente, bueno, la crisis de la que hemos hablado ampliamente a partir del siglo III después de Cristo, con intervención por parte de los militares en el gobierno, asesinatos de emperadores, falta de control en los limes, en la frontera, dejan de producirse conquistas y por tanto hay menos ingresos, hay aumento de impuestos, la gente se marcha al campo. Entonces todo esto que os estoy contando, sumado a esas propias invasiones germánicas que se producen a través de los limes del Rin y del Danubio, más además la propia difusión del cristianismo como religión oficial del Estado, también en Hispania, van a ser los ingredientes que encontramos en este momento. Bien, al hilo de las invasiones de las que os decía, varios de esos pueblos bárbaros, de los que hablaban los romanos, por sus costumbres, digamos, poco civilizadas, según los romanos, o pueblos germánicos, porque proceden todos del centro y norte de Europa, van a ser los que llegan a la península ibérica, básicamente son cuatro. Y el primero de ellos son los vándalos. Los vándalos, en principio, se dirigían hacia el norte de África. Lo que pasa que se van a asentar durante un poco de tiempo, digamos, en el transcurso de ese periodo, también en la península ibérica. Después están los alanos. Los alanos, el grupo como tal, entra a través de los Pirineos en la península y en el centro de la península se bifurcan. Una parte va a ir hacia el sureste y otra parte va a ir hacia el suroeste. El tercero de los pueblos serían los suevos, que se van a dirigir hacia la zona de Galicia, en la actual Galicia. Va a ser un pueblo que va a estar ahí presente durante prácticamente todo el tiempo que queda hasta que lleguen los musulmanes. Los visigodos no van a poder controlarlo. Y el cuarto pueblo, como os decía, son los visigodos. Mira, los visigodos, recordad que os decía que los romanos, al no poder controlar la entrada de estos pueblos invasores, lo que van a intentar es asimilarlos dentro del ejército romano. Entonces van a pagar, digamos, como tropas auxiliares, van a pagar a estos pueblos germánicos que llegan, bueno, a una serie de esos pueblos germánicos que llegan a la península, les van a pagar para que actúen en su nombre, pues controlando a otros pueblos germánicos o defendiendo las fronteras de otras invasiones o simplemente para que estuvieran callados en ese territorio y no continuaran, digamos, agrediendo a la población romana de las provincias. Entonces los romanos van a llamar a estos visigodos para expulsar a los otros pueblos bárbaros que estaban en la península ibérica. Los visigodos que inicialmente están en el sur de la Galia, en el sur de lo que hoy es Francia, cruzarán los Pirineos e intentarán sofocar, digamos, todo este levantamiento de pueblos bárbaros que encontramos en la península ibérica con vándalos, alanos y suevos. No lo van a conseguir totalmente, regresan a la Galia y cuando regresan a la Galia se dan cuenta de que otro de esos pueblos germánicos, que eran los galos, habían ocupado el territorio donde ellos estaban antes. Hay una batalla con ellos en Boyé en el año 507 y los galos vencen a los visigodos y los visigodos con las mismas tienen que retroceder de nuevo hacia Hispania y conformarse con este territorio. De ahí que los visigodos ya se vayan a asentar y va a ser, digamos, el pueblo del que más hablemos en este periodo. También tenemos que recordar que una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente había pervivido, seguía existiendo. De hecho, va a vivir un periodo de máxima expansión en el siglo VI, con un emperador que estudiaremos en segundo que se llama Justiniano. Bien, el Imperio Romano de Oriente, o Bizancio, que se refiere a lo mismo, va de hecho a recuperar parte del territorio que el Imperio Romano de Occidente perderá una vez que en el 476 desaparece. De hecho, va a reconquistar parte de lo que hoy es la península itálica, parte del norte de África y de hecho va a controlar también una franja costera en la península ibérica que iría prácticamente desde Cartagena hasta Cádiz. Toda esa franja estaba controlada por los bizantinos durante
muchos siglos, bueno, durante varios siglos, los siglos en los que estén los visigodos, ahí va a haber una franja que los visigodos no vayan a controlar y que van a controlar los bizantinos. Estos bizantinos van a llamar Hispania a esa zona con ese líquido adelante, pero ya nos recuerda bastante al nombre de nuestro actual territorio. Bien, ya refiriéndonos a los visigodos como tal, ellos van a crear un reino con capital en Toledo, en Toletum. Este reino visigodo os incluye una imagen, por si podéis verlo en la diapositiva, donde se ve claramente las zonas que los visigodos sí que van a controlar y otras que no va a ser posible. Sobre todo las zonas donde encontraríamos a los bizantinos en el sur de la península y en la zona donde tenemos a los suevos, que básicamente es en el cuadrante noroeste de la península, lo que es Galicia, parte de, parte también del norte de Portugal y algunas zonas como Asturias y Cantabria. Bien, bueno, los visigodos, como decía, van a imponerse a los hispanos romanos, pero rápidamente van a darse cuenta de que si se fusionan, es decir, si la élite visigoda y la élite hispano-romana se fusionan, ambos saldrán ganando. Esta es la idea, que se fusionen. ¿Qué va a ocurrir? Que van a tener un problema religioso. Mirad, los visigodos eran arrianos. Arrianos son cristianos que fueron evangelizados por un monje que se llamaba Arrio. Arrio, lo que, digamos, lo que vende, digamos, a los visigodos es un cristianismo diferente al que, digamos, al ortodoxo que había en Roma. De hecho, el arrianismo va a ser rechazado por la Iglesia romana, por la Iglesia católica, podemos decir, en el concilio de Nicea en el siglo IV. Bien, bueno, pues estos arrianos, bueno, los arrianos defienden que Jesús era un hijo carnal de Dios, digamos, que era un hombre, que no era Dios. Es decir, no creían en ese concepto de Dios Trinidad que tenemos nosotros, sino que consideraban que Jesús era un hombre, elegido por Dios, pero que no era más que un hombre, que cuando llega a la cruz fallece y no puede resucitar porque no es Dios. ¿De acuerdo? Bueno, esto decían los arrianos. Entonces eran cristianos porque seguían a Jesús, pero a un Jesús humano, no a un Jesús divino. ¿De acuerdo? Claro, esto entraba digamos, entraba en oposición, estaba en oposición con lo que pensaban los romanos que eran católicos, desde que en el siglo IV, pues la religión romana, la religión oficial romana es el cristianismo, pues digamos, este concepto de Dios Trinidad era el que defendían los católicos. Entonces hay ahí un problema que va a generar conflictos incluso políticos en el seno de lo que hoy de lo que es Hispania, del reino visigodo de Toledo. Mira, por un lado, como os digo, católicos y por otro arrianos, los visigodos que eran arrianos contra los romanos que eran católicos. Bien, esto se va a solventar después de muchas disputas con la conversión de un rey que es Recaredo, que os sonará porque en el callejero de Sevilla, una calle cercana al cole, se llama Recaredo. Y en Recaredo, rey visigodo, se va a convertir al catolicismo y ya va a terminar con los enfrentamientos que existían. Sin embargo, poco antes, y aquí va una cosa interesante sobre nuestra ciudad, sobre Sevilla y sobre precisamente nuestra zona, el hijo de un rey, el hijo de Leovigildo, que se llamaba Hermenegildo. Sabéis que hay una calle muy cerquita del colegio que se llama calle San Hermenegildo y hay una iglesia, que es la iglesia de San Hermenegildo, que está en lo que es la Puerta de Córdoba. Bueno, ahí, en eso que era una puerta de la muralla, ahí estuvo preso durante algún tiempo Hermenegildo, que como digo era hermano de Recaredo, que será el que luego se convierta, e hijo de Leovigildo. Leovigildo le va a perseguir, bueno, en realidad era un conflicto también político de sucesión, ¿vale? Pero bueno, esto ahora os hablaré un poco de esto. Como digo, Leovigildo va a perseguir a su hijo, a Hermenegildo, y lo va a tener preso, y se supone que ahí martirizaron a Hermenegildo, y ese martirio y, bueno, ese apresamiento y ese martirio en ese lugar en concreto ha provocado que, digamos, la iglesia que se ha creado ahí, en lo que antes era la muralla y hoy es la iglesia, se llame de San Hermenegildo. De hecho, ahí hay una inscripción en la fachada donde se dice que ahí fue preso, o sea, fue apresado y estuvo confinado y además también fue martirizado Hermenegildo, San Hermenegildo.
¿de acuerdo? Bueno, os decía que los visigodos van a intentar unificar todo lo que es el territorio peninsular, pero no lo van a conseguir. Van a tener la oposición de los suevos, de los bizantinos y también de los vascones, que como ya habíamos visto anteriormente, no consiguieron ser dominados por nadie. O sea, no fueron dominados por nadie. Mira, a todo esto que os comentaba de este conflicto, digamos, de arrianismo contra catolicismo, los visigodos también van a tener otro problema, que es el de el método de elección de los reyes, ¿vale? Los reyes no es una monarquía hereditaria, que la corona pase de padre a hijo, sino que son elegidos por la nobleza. Entonces va a haber una serie de nobles que se van a postular para ser reyes cada vez que se produzca la muerte del rey anterior, y aquí va a haber una lucha de poder grande porque uno de ellos se afiance en el poder, ¿de acuerdo? Estos conflictos, bueno, van a ser bastante sonados. Eh, bueno, van a destacar reyes como Leovigildo, del que ya os he hablado, que era el padre de Hermenegildo y de Recaredo, o Bamba. Bien, esta debilidad interna va a ser aprovechada por un pueblo que va a invadir la península ibérica, ya en el siglo VIII. ¿De acuerdo? Mirad, hay un problema sucesorio, y va a haber dos candidatos a ser reyes a principios del siglo VIII en el reino visigodo de Toledo. Por un lado tendríamos a Don Rodrigo y por otro tenemos a Witiza, ¿de acuerdo? Don Rodrigo era el rey y después tenemos a Witiza. Don Rodrigo se encontraba luchando contra los vascones en el norte y el otro candidato que era Witiza, bueno, el que quería quitarlo del poder, Witiza, va a solicitar ayuda a, digamos, a los musulmanes que vienen invadiendo todo el norte de África desde que Mahoma en el siglo VII lanza, digamos, esta nueva religión, la religión islámica. Venían conquistando todo el norte de África, habían llegado justamente a la zona de Ceuta, donde había un gobernador visigodo, que era Don Julián. Habían llegado allí y precisamente en esta carrera de conquista reciben la llamada de Witiza para que crucen el estrecho y le ayuden a derrocar a Don Rodrigo y así hacerse con el poder. O sea, y así que Witiza en teoría se haga con el poder con la ayuda de los musulmanes. ¿Qué va a ocurrir? Pues que Tarik, que está, digamos, a las órdenes, bueno, Tarik y Musa, que están a las órdenes de estos contingentes musulmanes, una vez que crucen el estrecho, no van a ayudar a Witiza, sino que lo que van a hacer es conquistar, bueno, invadir la península para quedársela para ellos mismos, ¿de acuerdo? Bueno, como decía, que una vez que cruzan la península, el rey Don Rodrigo intenta volver, que estaba luchando contra los vascones en el norte, regresar, le planta batalla, pero en la zona del río Guadalete, en Cádiz, no se sabe muy bien la ubicación, probablemente cerca de Arcos de la Frontera, o cerca de Medina Sidonia, no lo sabemos el emplazamiento exacto. Pero bueno, hay una batalla, como digo, en el año 711 entre los musulmanes que vienen invadiendo, que en teoría iban a ayudar a Witiza, pero no lo van a hacer, y las tropas visigodas, y los musulmanes vencen, bueno, aniquilan totalmente la resistencia visigoda e invaden la península. Esto va a provocar que en España se cambie, bueno, es una fecha que es determinante, de hecho, para todo el mundo normalmente se utiliza el 476 como fecha determinante del final de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Sin embargo, en la península ibérica, pues lo que hicieron los visigodos era continuación de los romanos. Entonces, aquí el cambio drástico se produce en el 711. Entonces, en España es más común utilizar el año 711, que es la invasión musulmana, como fecha en la que terminaría la Edad Antigua y empezaría la Edad Media. ¿De acuerdo? Entonces, ya a partir del 711, pues vamos a encontrar que el imperio, digamos, el reino visigodo se viene abajo y todas las resistencias que existían prácticamente, y la dominación islámica, que bueno, va a durar en la península bastantes siglos más. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por todo.